A continuación se presenta el video correspondiente a la actividad integradora que corresponde al video educativo del nodo 2 y concretamente en la vertiente o en la perspectiva de gestión. Mi nombre es Eric Paredes. Este video va a estar dirigido para plantear un problema y algunas posibles soluciones del mismo. Bien, el problema que yo he visto como docente en línea y presencial es que hay un desempeño muy poco satisfactorio de una gran cantidad de alumnos en las asignaturas de matemáticas en las diversas licenciaturas de la Universidad Abierta y a Distancia. Y debo de señalar que no solamente en la Universidad Abierta a Distancia, sino también en presenciales en otras universidades. Este no es un problema nuevo. Sin embargo, debo señalar que cuando se trabaja en línea es todavía mayor el poco desempeño y esto desafortunadamente genera mucha deserción precisamente. Bien, entonces el planteamiento del problema es muy complejo, tiene muchas variables, que intervienen precisamente para explicar las causas de esto. Es un problema multifactorial. Bien, para esto vamos a hacer una serie de hipótesis para deslindar algunas y concentrarnos en otras. Bien, entonces dentro de las hipótesis que vamos a considerar es que el alumno tiene suficiente tiempo para estudiar concretamente y ese no es una causa por la cual haya un bajo desempeño. Bien, y entonces el problema lo vamos a enfocar hacia la reducción, a las estrategias de enseñanza-aprendizaje que se usan actualmente en los cursos de matemáticas en la Universidad Abierta y a Distancia. Bien. Además, se va a suponer que los grupos son masivos, que tienen 60 o más alumnos en promedio, podrían ser hasta incluso 50, no deja de ser masivo. Bien. Y la causa básicas que podemos considerar tomando en consideración las estrategias de enseñanza-aprendizaje, las podemos dividir en dos. Una es que el poco desempeño que tengan en las matemáticas es que los alumnos tengan una falta de conocimientos previos en las matemáticas. Debemos señalar que en algunos casos se aceptaron alumnos que no tenían ningún conocimiento de matemáticas, o bien no se hizo un examen de ubicación o de diagnóstico para saber qué tanto sabían los alumnos de matemáticas. Entonces es una de las causas, porque las matemáticas se van construyendo como un muro en la cual tiene una cimentación que es la base, y a partir de eso se van construyendo, digamos, una serie de tabiques, y si no se tiene esta cimentación, esas bases anteriores, no se puede construir. No es como en otras asignaturas en donde se pueden conocer los diferentes temas en una forma aislada. No, esto tiene una secuencia perfectamente bien definida, porque a medida que se va avanzando se van requiriendo los conocimientos previos. Bien, entonces otra de las causas posibles es que es la estrategia de enseñanza de aprendizaje que se proporciona precisamente en el, en el aula virtual, concretamente, ¿no? Para esto es bien importante señalar que si bien la exposición de las matemáticas en forma presencial eh, digamos, no tiene un 100% de éxito, porque también hay una gran deserción también, pero yo diría que son mucho mayor en línea. Podremos distinguir las características que tienen la modalidad presencial con respecto a la modalidad en línea en la enseñanza de las matemáticas. Generalmente en la forma presencial es indispensable, por ejemplo, el uso de un pizarrón, porque las matemáticas requieren de una simbología, simplemente los números. Eh, por ejemplo, no se puede resolver un sistema de ecuaciones o simplemente una ecuación si no tenemos de primer grado, si no tenemos un pizarrón, porque tenemos que representar simbólicamente las incógnitas, las variables, los números, y el procedimiento se hace totalmente a través de símbolos,
y con una serie de reglas y de algoritmos, básicamente. Entonces, eso es muy importante. Además, en el aspecto presencial, es necesario el acompañamiento de una persona que va explicando el razonamiento del porqué de cada caso y que es muy importante. De hecho, entre otras cosas, podemos decir que es donde se aplica en mayor medida precisamente la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, en donde se requiere precisamente rebasar con la ayuda de alguna persona para obtener una mayor comprensión y entendimiento de un concepto. Bien, entonces, si tomamos en cuenta que esas son las características, bueno, también habría que señalar que para que se puedan enseñar matemáticas en una forma más o menos aceptable, es que el profesor tiene que ser un buen profesor, que tenga experiencia, que tenga una didáctica y una serie de características. Bien. Por otro lado, si comparamos esta situación con respecto a una modalidad en línea que generalmente viene enseñándose en una forma escrita, por decirlo así, o sea, uno lee precisamente el contenido, es muy diferente aprender matemáticas en un libro de texto. Vamos a hacer que hay algo en común entre un libro de texto universitario de matemáticas y el contenido en la forma en que se presenta, por lo general, en un curso de matemáticas en línea en general, ¿no? Algunas veces presentan videos, pero es muy relativo y son generalmente externos, ¿no? No son propios generados por la misma universidad. Entonces, fundamentalmente se presenta el texto de matemáticas y está bien sabido que no es el aprendizaje a través de un libro de texto de matemáticas, es bien raro. Posiblemente algún grupo de porcentaje de alumnos lo pueda hacer, pero no son todos y generalmente tienen que tener muy buenos antecedentes, ¿no? Pero no es la media. Además, la velocidad de aprendizaje cuando se tiene un profesor calificado a estar leyendo nada más un texto, como puede presentarse en otras muchas asignaturas, ¿verdad? Y entonces, ahí es donde están las diferencias, ¿bien? Y como podemos decir, podemos decir entonces que el profesor, en el caso de la presencial, presenta un modelado, o sea, modela en la forma del razonamiento y el aprendizaje es mucho más eficaz, ¿verdad? Repito, la forma presencial no es la panacea, sin embargo, tenemos que considerar la posibilidad de, de alguna manera, de acercar lo más posible la modalidad en línea hacia la modalidad presencial en el caso de las enseñanzas de las matemáticas. Bien, entonces, visto este panorama, vamos a continuar y ahora vamos a proponer cómo es posible mejorar las estrategias, especialmente de enseñanza-aprendizaje en línea, con el propósito de mejorar el desempeño de los alumnos de matemáticas en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Bien. Entonces, tomando como base esto y esta posibilidad, que es importante que se asemeje precisamente el aprendizaje de las matemáticas a la forma presencial, que como dije no es una garantía, pero hasta lo que yo entiendo y mi experiencia de algunos años es que no existe otro método mejor. Claro, como dije anteriormente, se requiere que haya un profesor que tenga didáctica, que tenga una secuencia, pero siempre los elementos que va a tener que utilizar son la comunicación oral y la comunicación escrita, generalmente en un pizarrón cuando es presencial, ¿verdad? Por lo tanto, es muy importante ya analizando esto, es muy importante el uso de la voz para la comunicación y repito, también la representación de los símbolos matemáticos y que también el profesor, repito, tenga una didáctica determinada bien, ¿ok? Ahora, como dije también anteriormente, el aprendizaje es mucho más rápido en general con la ayuda de un profesor, de un pizarrón, a estar leyendo un libro de matemáticas que a cada minuto o cada segundo, o cada minuto, cada párrafo, cada hoja, van a surgir dudas que luego a veces no son fáciles
de comprender, ¿bien? Y por lo tanto, podemos decir que esto propone o sugiere que, por ejemplo, en el caso de la modalidad en línea, generalmente la comunicación no es en tiempo real, o sea, no es síncrona, sino es asíncrona. Podemos señalar que se podría hacer utilizar, por ejemplo, Skype o Hangouts de Google para de alguna manera tener una realidad, una comunicación síncrona, o sea, en tiempo real. Sin embargo, queda pendiente la cuestión de del pizarrón, por decirlo de alguna manera, o de la expresión, que sí se puede hacer, pero requiere de muchos más recursos y tiene que ser síncrona, ¿verdad? Lo cual es muy difícil por el caso de la modalidad en línea, porque los alumnos estudian a diferentes horas y por lo tanto tiene que ser asíncrona. Todo lo anterior, esto converge a una propuesta, a una solución que es concretamente el uso de buenos videos de matemáticas impartidos por buenos profesores en la asignatura, que si bien repito, no es una solución total, sí se puede alcanzar el nivel de éxito que tiene la modalidad presencial, ¿verdad? Y que estos sean realmente de acorde precisamente a los programas por competencias que tiene la universidad. Debo señalar que este es un punto muy importante si tomamos en cuenta que la universidad, más de la mitad de las carreras requieren de muchas asignaturas de matemáticas. Y la mitad, podría decir que en un 60 a un 70% en las diferentes asignaturas que pueden estar relacionadas con ingeniería, en tecnología o ciencias, pues requiere de matemáticas, ¿verdad? Entonces es un punto crucial, básicamente esto. Entonces, repito, esta es la solución que se propone en este caso. Muchas gracias.